Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Ana, mi nombre es Ana y hoy pretendo seguir en el vídeo con el marco general de la situación política en el Reino Unido que inicié ayer desde el referéndum un poco antes de la convocatoria del referéndum para la salida del país de la Unión Europea hasta este momento de crisis política prácticamente constante. Bien, quería también comentar que a partir de ahora me propongo dedicar el canal a comentar cuestiones del día a día de la política británica, por supuesto tanto en la política interna como en su relación con la Unión Europea y por supuesto con España, particularmente y especialmente con nuestro país, con España. También haré de vez en cuando un repaso a la actualidad política norteamericana, que es del máximo interés y más en estos tiempos turbulentos que corren en un gran país norteamericano, en los Estados Unidos. Creo que estos temas están muy poco tratados en general en los medios españoles. Estamos muy centrados en nuestra política doméstica y en anécdotas que suceden, que si Johnson ha hecho esto, otro, pero no pasamos normalmente de lo anecdótico, ¿no? O de que si Biden o Trump, pero en comentarios muy breves, ¿no? Entonces yo me propongo hacerlo un poco más a fondo, en fin, recabando toda la información que pueda recabar y por supuesto luego dando mis opiniones sobre la situación. Esto no quita para que alguna vez haga algún otro vídeo ocasionalmente pues relacionado con otros temas, por ejemplo, y sobre todo un tema de carácter social o cultural, que son los que más me atraen. Bien, antes que nada deciros que si os gusta el vídeo, por favor le deis a me gusta, os suscribáis al canal, es gratis, y le deis a la campanita de las notificaciones para que os vayan apareciendo los sucesivos vídeos que haga. Bueno, como decíamos ayer, decía Fray Luis, Theresa May acabó siendo devorada por el monstruo del Brexit. Pero antes de llegar a ese momento, al de su dimisión, quería comentar algo que ayer no comenté. Bueno, una serie de cosas acerca de la influencia de Cambridge Analytica. Esta empresa la que era vicepresidente en aquel tiempo, Steve Bannon, que como sabréis fue el organizador de la campaña de Trump, la que le llevó a la Casa Blanca, a pesar de perder el número de votos, le hizo presidente. Y ahí estuvo esta empresa de la que os hablo, Cambridge Analytica, y también lo estuvo, como os comenté ayer, en la campaña del Brexit. También tuvo mucha influencia probada el Kremlin. Es decir, se pusieron de acuerdo dos auténticos enemigos de la Unión Europea muy interesados en destruirla. Por un lado, Trump, y lo demostró mientras estuvo los 4 años que estuvo en la Casa Blanca, y por el otro, el señor Putin. A ninguno de los dos les interesa que Europa permanezca unida. Y claro, el abrir una cuña tan importante como la salida de un país tan fundamental como el Reino Unido, para ellos fue un verdadero triunfo. Otra cosa que quería añadir es que los partidarios de la salida de la Unión Europea, los antieuropeos británicos, entre ellos hay gente muy poderosa, de una gran capacidad económica, estaban no solo ahí por el tema del nacionalismo y la soberanía y todas estas historias que a muchos de ellos les importan un rábano. Francamente, lo que más les interesaba es salirse de las normas de la Unión Europea, hacer una desregulación general de todo el sistema para que les resulte más fácil hacer sus negocios, entre comillas, tener un país con los impuestos muy bajos, salarios bajos, es decir, todo lo que la Unión Europea no permite hacer, porque hay una serie de normas que hacen la vida de la gente más digna,
estos señores pretendían saltárselo, sacando al país de la Unión Europea, y de hecho en eso siguen. También es cierto que muchos de ellos se han apresurado luego a sacar pasaportes, a tener una abuela irlandesa, o yo que sé, a comprar pasaportes en Malta, cualquier cosa. El propio padre de Boris y se hizo un pasaporte francés por unos antepasados, etcétera, etcétera. Es decir, que todos ellos han corrido a hacer lo posible por no perder las ventajas de pertenecer a la Unión Europea en cuanto a libertad de movimientos y de otras cuestiones. Y también han establecido las sedes de sus empresas, entre ellos algún ministro de Johnson, como Rees-Mogg, por ejemplo, en las sedes de sus empresas en Dublín, en Ámsterdam, en París. Bien, volviendo a nuestra Theresa May, como le pasó a Cameron cuando ganó el referéndum de Escocia, se vino arriba cuando la nombraron primera ministra, y al cabo de un año así de ser nombrada no se le ocurrió nada mejor a esta señora que convocar elecciones, pensando que bueno, que iba a arrasar, etcétera. El resultado de las elecciones fue que perdió la mayoría absoluta de la que disfrutaba y se vio obligada a pactar para obtener esa mayoría absoluta ni más ni menos que con el DUP. El DUP es el partido unionista más importante del Ulster. Son verdaderos gente muy de derechas, muy extremista de derechas, y unos verdaderos fanáticos de todo, en el sentido de repudiar todo lo que suene a la República de Irlanda. Son los más británicos entre los británicos. Entonces es muy difícil, realmente fue un socio muy incómodo para Theresa May. Le fastidiaron todo lo que pudieron hasta el final en el sentido de que le votaron en contra del acuerdo de retirada todas las veces que lo llevó al Parlamento esta buena mujer. Así que al error de convocarlas se sumó luego la desgracia de tener que pactar con este partido, que entonces estaba presidido por Arlene Foster, que era a su vez primera ministra del Ulster. Sabéis que en el Ulster gobiernan siempre protestantes y católicos unidos, digamos, pero hay una primera ministra, y en este caso era Arlene Foster, a la que posteriormente echaron porque les debió parecer tibia en relación con el protocolo de Irlanda del Norte, porque es un partido francamente extremista, aunque todavía hay un partido unionista más extremista que ellos en el Ulster, lo que constituye un verdadero problema para el Reino Unido. Bien, entonces, bueno, Theresa May, como digo, se dedicó a negociar este acuerdo, no se lo aprobaron, tuvo que dimitir, y en estas ya se presentó Boris Johnson, y se hizo se convirtió en primer ministro y en líder del partido. Bien, los primeros meses de Johnson fueron verdaderamente caóticos. Al no disponer de mayoría en la Cámara, perdió varias votaciones por una serie de circunstancias, y ya la cosa se puso muy fea. A todo esto estaba renegociando el acuerdo al que había llegado Theresa May con la Unión Europea. Hay que decir también que el Brexit no solo devoró el monstruo, ahora ya estamos con May, la segunda devorada por el monstruo, sino que también ha devorado a sucesivos ministros encargados del Brexit. Hasta ahora, que mismo que recuerde, 4. David Davis, Dominic Raab, después Ollie Robbins y ahora mismo David Frost, que también acaba de dimitir. Es decir, que es un tema que verdaderamente es una trampa para elefantes. Cada vez que te cae este cargo es tremendamente complicado, porque claro, se trata de ejecutar cosas que no son ejecutables, que simplemente es imposible tal como ellos las quieren hacer. Bueno, entonces Boris se encontró con que en un momento dado, y además en una forma de hacerlo muy, muy teatral, uno de los diputados conservadores, se llama Philip Lee, se pasó, porque contrario al Brexit, partido de la permanencia en la Unión Europea,
se pasó a los liberaldemócratas, que junto con los verdes son el partido más europeísta del país. Entonces este señor, en la sesión del Parlamento, se levantó, dos parlamentarios liberales fueron a flanquearle a ambos lados y pasaron por el centro del Parlamento hasta dirigirse a un escaño, abandonar su escaño conservador para irse al escaño de los liberales. Entonces aquello fue muy sonado, se quedaron todos estupefactos y en ese momento ya el gobierno, la mayoría que tenía, la perdió. A partir de ahí solo le quedaba perder votaciones, no podía sacar adelante nada. Bien, ¿qué se le ocurre a Johnson y a Dominic Cummings, su famoso asesor en aquel momento? ¿Qué hacemos? Estamos bloqueados, no podemos sacar adelante nada. El 31 de octubre era la fecha fijada para que el país saliera de la Unión Europea, no del mercado único, no de la unión aduanera, pero sí de la unión política, con la aprobación del acuerdo de retirada que Boris estaba renegociando. Bien, pero eran incapaces de sacarlo adelante. Entonces no se les ocurre nada mejor que cerrar el Parlamento. ¿Que nos molesta el Parlamento? Pues lo cerramos. Entonces Johnson se forma una escandalera, os podéis imaginar, tremebunda. La oposición se pone de uñas con toda la razón y Boris se va a ver a la reina, porque esto del cierre del Parlamento se produce cuando se inicia un nuevo periodo de sesiones. La reina da su discurso y durante ese tiempo, que es un tiempo corto, que puede ser 4 o 5 días, una semana máximo, el Parlamento está cerrado. Se llama el prorrogue Parlament, ¿no? Entonces Boris se va a ver a la reina y le cuenta el cuento de que, claro, como hay un nuevo gobierno y tiene que presentar el programa de gobierno que encabeza él, pues y tiene que hacer su discurso, pues con esto pues tiene que darle el visto bueno para que él se clausure el Parlamento durante ni más ni menos que un mes. La reina parece ser que legalmente no podía oponerse, no se quiso meter en arenas políticas, le dio el permiso, el visto bueno, y a continuación la oposición en su conjunto se dirigió a la Corte Suprema para que revisara esa situación. Bueno, pues a los pocos días la Corte Suprema sentenció por unanimidad de los 11 jueces que la prórroga del Parlamento era ilegal, que no podía hacer eso, que lo máximo salía absolutamente de la normalidad de las cámaras el cerrar el Parlamento un mes, y le obligó a reabrirlo. Bien, a todo esto lo que pretendía Boris Johnson era simplemente ganar tiempo, que el Parlamento se volviera a abrir el 17 de octubre y a los 14 días ya caducaba el periodo para que el país saliera de la Unión Europea. Pero claro, la oposición, al volver a abrir el Parlamento, le dice a Johnson: no estamos dispuestos a arriesgar algo tan importante para el país. Es decir, no podemos arriesgarnos a que usted saque al país de la Unión Europea el 31 de octubre sin ningún tipo de acuerdo. Es algo verdaderamente demencial, es delirante. Bueno, entonces se producen unos debates a cara de perro tremendos, con unos líos, unos gritos, bueno, aquello era impresionante. Yo desde luego no me perdí uno. Y el parlamentario laborista, muy partidario de la Unión Europea, Hilary Benn, propuso una ley por la que se obligaba a Johnson a pedir una prórroga cuando venciera el plazo del 31 de octubre, a pedir una prórroga para que se pudiera llegar a un acuerdo en condiciones. Johnson se negaba a aprobar esa ley. Al final la ley se aprobó y se vio obligado a hacer ese requerimiento a la Unión Europea, que por otro lado ya le había ofrecido incluso una prórroga de 2 años, a lo que este señor se negó. Entonces no le quedó más remedio. Es en aquel momento en que hace las famosas declaraciones "I rather die in a ditch", es decir, dice Johnson, antes muerto en una zanja que no sacar al país de la Unión Europea. En fin, unas palabras verdaderamente altisonantes y un dramatismo. A la ley que proponía Ben le llamó la Surrender Bill, la ley de rendición,
dijo que estos parlamentarios se estaban vendiendo a Bruselas, los llamaron traidores, les acusaron de todo tipo de cosas, traidores a la patria, que no respetaban el resultado del referéndum. Bueno, fue verdaderamente un acoso tremendo, pero al final la ley salió adelante y Johnson se vio obligado a pedir esa prórroga. Ahí es cuando la oposición, que como os digo, unida, tenía más escaños de los que el gobierno, porque claro, Johnson estaba todo el tiempo retando a la oposición a que le permitiera convocar elecciones. ¿Por qué? Porque Cameron había hecho una ley por la que se requería la mayoría absoluta del Parlamento para convocar unas elecciones antes de que se cumplieran los 5 años que duran allí las legislaturas. Entonces Johnson, al no disponer de esa mayoría absoluta, no podía convocar elecciones. Bien, la oposición ahí se forma un lío tremendo. Corbyn dice que si hay que plantear un voto de confianza, el primer ministro tiene que ser él, porque es el primer partido de la oposición. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que los liberaldemócratas no están por la labor de apoyar a un radical de izquierdas como Corbyn. El SNP, es decir, el partido escocés, bueno, no dice que sí ni que no, pero más bien está por la labor de convocar elecciones cuanto antes. Después los liberales, y como os digo, no querían apoyar a Corbyn, y los parlamentarios conservadores, Kenneth Clark, Dominic Grieve y el nieto de Churchill y unos cuantos más, creo que hasta 15, que habían votado en contra del gobierno, habían votado con la oposición sobre la ley de Hilary Benn, que luego se vieron expulsados del partido y expulsados del grupo parlamentario por Johnson. Tampoco querían apoyar a Corbyn como primer ministro. Entonces hubo una propuesta del partido liberal, de los liberales, los liberaldemócratas, que entonces estaban encabezados por Jo Swinson, una política escocesa, hicieron la propuesta de nombrar primer ministro a Kenneth Clark. No era una mala propuesta, porque Kenneth Clark es un hombre todavía muy experimentado, ministro con Thatcher, muy partidario de la Unión Europea, y seguramente hubiera hecho una gran labor, pero Corbyn no estuvo por la labor, no le dio la gana de apoyarle y no le apoyó. Total, que llegaron a un punto muerto. Aparte de todo esto, los laboristas estaban metidos en unos líos internos tremendos y en una denuncia por antisemitismo que luego llegó muy lejos y, como veremos más adelante, tuvo consecuencias muy serias dentro del partido. El caso es que finalmente la presión se hace insoportable. Los medios de comunicación literalmente acosan a los laboristas, los acosan, preguntándoles en cada entrevista, en cada ocasión, a la mínima, ¿por qué no acceden a convocar elecciones? ¿Por qué no hacen constantemente? ¿De qué tienen ustedes miedo? En fin, en alianza clara con el partido de Boris Johnson. Y finalmente se acaban convocando esas elecciones y dándole a Johnson lo que Johnson quería. Los liberales porque pensaban que iban a tener un gran resultado, los laboristas porque en 2017 tuvieron un buen resultado, pensaron que podrían repetirlo, y bueno, cada uno con sus cosas. El caso es que se convocaron las elecciones para mediados de diciembre de 2019, hace ahora 2 años. Parece que han pasado 2 siglos, me han pasado solo 2 años. Bueno, ¿cómo va a la campaña Boris Johnson? De su partido y su grupo de cámara. Bueno, van con eslogans muy concretos, muy sencillos y, como decía ayer, como el mecanismo de un chupete. Get Brexit done, es decir, vamos a terminar de hacer el Brexit, y ya no se va a hablar más del Brexit, nunca más, se acabó. Y Open Ready Deal. Open Ready Deal es, ya el acuerdo está en el horno y ya lo tenemos hecho. A todo esto, el acuerdo de retirada se aprobó en el Parlamento. Bueno, espera, primero vamos con la campaña y después vamos con el acuerdo de retirada, que eso tiene tela como se aprobó. Bueno, entonces esa fue su campaña. Eso, y prometer a los del norte y a los del sur que iba a hacer todo, lo iba a hacer todo. Iba a hacer hospitales, iba a contratar a 40.000 enfermeras, iba a hacer 40 hospitales nuevos,
iba a contratar a 20.000 policías más, iba a hacer líneas de velocidad, de alta velocidad, que conectaran el país de norte a sur, de este a oeste, en fin, aquello iba, ya con todo el dinero que se ahorraba de la salida de la Unión, pues todo esto se iba a invertir, y de esa manera este charlatán, con su charlatanería y su campechanía, porque pues, él va de muy campechano cuando va a visitar a los trabajadores del norte, y de muy fino cuando va a visitar a los que le votan en el sur. Entonces, bueno, consiguió engañar a todos y obtuvo, como diré luego, un resultado espléndido. Bien, los laboristas, ¿cómo fueron a las elecciones? Fueron con un programa electoral que en el aspecto económico era poco menos que increíble, no se lo creía nadie, yo creo que ni ellos mismos. Y en el tema del Brexit se hicieron un lío tremendo. Hicieron un lío con el objeto de contentar a los partidarios de un Brexit más suave y de contentar también a los partidarios de un segundo referéndum. Lo que se hicieron es un lío tremendo y no contentaron a nadie. Además, no había manera de que Corbyn respondiera con qué opción se quedaría él. No había manera. De hecho, yo dudo mucho que Corbyn votara a favor de la permanencia. No quería contestar a esa pregunta, por más que todos los periodistas del país le acosaran con ese tema. ¿Usted qué votaría? ¿Usted qué haría? No la quiso responder, y de esa manera el partido, es decir, por un lado decía, no, vamos a ir a Bruselas y vamos a negociar un mejor acuerdo. Vale. Y ese acuerdo lo vamos a llevar a referéndum junto con la opción de permanecer en la Unión Europea. Entonces ya os digo, no, que esa opción de convocar un referéndum sobre la permanencia o no permanencia fue forzada por el actual líder del partido, por Keir Starmer. Pero como os digo, a lo que condujo esto fue a una enorme confusión, porque mientras unos decían que optarían por no sacar al país de la Unión, es decir, en este segundo referéndum, sabiendo que el primero había sido totalmente fraudulento, y otros que, mejorando el acuerdo, pues bueno, se iría a un Brexit más suave. La idea general, yo creo, de los laboristas era acercar al país de aspecto económico, en lo que era la unión aduanera y el mercado único. Pero, como os digo, se vieron envueltos en una gran confusión, y esto desorientó a sus electores, tanto a los de un lado como a los de otro, porque no tenía mucho sentido. Oiga, ¿usted qué va a hacer? Vamos a ver, si usted consigue un acuerdo mejor, entonces ¿se va a quedar con ese acuerdo o qué es lo que va a poner usted a referéndum? ¿El acuerdo, la salida, la permanencia en unas condiciones? Era un caos. ¿Y por qué? Pues es la negociación interna que se produce entre los laboristas, que al final, como os digo, les conduce a la mayor derrota electoral desde los años 40. Fue evidentemente catastrófico, porque todos lo que llaman el Red Wall, los votantes del norte que llevan toda la vida, durante generaciones, votando laborista, en estas elecciones los abandonaron, los dejaron tirados y se fueron con Boris, que es muy simpático y muy campechano, y les prometía el oro y el moro. Entonces se lo tragaron y votaron masivamente a Boris. Si a esto sumamos los del sur, que tradicionalmente han votado, es lo que llaman el Blue Wall, tradicionalmente votan conservador, aunque se presente la Cámara de la Legión, van a votarle, pues salió lo que salió. Y también es cierto que no obtuvo muchos más votos que en las anteriores, creo que fueron 300 y pico mil votos más para Johnson, pero teniendo en cuenta la crueldad del sistema electoral británico, que es el famoso first past the post, es decir, el que saca un voto más se lleva el escaño, un solo voto más, y todos los demás, todo el resto de votos, pues no sirve para nada. Es un sistema que es muy protestado por los partidos de la oposición, tiene muchísimos detractores, también tiene alguna ventaja, pero en general pues no ayuda a que el Parlamento sea muy representativo. Resultó que con un poco más de un 40%, los Tories tienen una mayoría absoluta que es de 86 escaños, o sea, rebasa la mayoría absoluta en 86 escaños, es una animalada, y no refleja la realidad del país, porque la realidad del país es que el 60% votó por partidos que no querían la salida de la Unión Europea y que
y que no tenían nada que ver con los partidos que no son el Partido Conservador, ¿eh? Bueno, entonces lo que quedó es eso, un parlamento absolutamente a merced de Johnson y de sus dictados. Esto creó crisis en los partidos de oposición. La líder liberal, Jo Swinson, ni siquiera sacó su escaño. Los liberales se quedaron con solo 11 escaños y los laboristas creo que son 202. Se produjo, por supuesto, la dimisión de Corbyn y se inició el proceso para elegir a otro líder. Ya esta parte será para otro vídeo, la del nuevo líder que fue elegido en abril del año pasado, en plena pandemia, claro. Bien, pues este fue el resultado de las elecciones. La oposición falló catastróficamente, le dio a Johnson lo que Johnson quería y exigía, lo que los medios de comunicación querían y exigían, se salieron con la suya y finalmente el acuerdo de retirada se llevó a votación al Parlamento. Bueno, ¿qué hizo Boris Johnson? Justo lo que Theresa May había dicho que jamás un primer ministro británico haría, que es dejar a los condados de Irlanda del Norte, es decir, al Ulster, en la unión aduanera y en el mercado único, alineados con el mercado único. ¿Por qué? Porque si no, claro, se podía colgar todo lo que uno quisiera desde la isla grande al Ulster y de ahí al mercado único europeo, y eso Europa no lo podía tolerar. Entonces, justo eso que Theresa May quería evitar, porque pensaba que iba a alejar al Ulster del resto del Reino Unido, Johnson, que dijo que de ninguna manera que eso no lo iba a hacer, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por su versión extrema del Brexit, que era sacar a toda Gran Bretaña de la unión aduanera y el mercado único. Theresa May dijo, bueno, mientras no haya otra solución, permanecemos en la unión aduanera y así no hay problemas de chequeos entre la isla grande y el Ulster. Pero Boris dijo, no, todos fuera de la unión aduanera, no queremos saber nada. Pero claro, la Unión Europea le dijo, sí, pero entonces tienes que dejar ahí a los de Irlanda del Norte. Bien, pues los dejo. Se fue a Irlanda del Norte y prometió y juró y perjuró que eso no iba a suceder, que no habría una frontera, digamos, una frontera comercial entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por supuesto que la hay, y está reconocida en la prueba de retirada, que estos señores ni se molestaron en leer, lo votaron a toda prisa en 3 días, porque se acercaba el plazo de 31 de diciembre, ni siquiera lo leyeron. Boris les dijo, venga, votadlo, que está todo muy bien, nada, pum, votaron, mayoría absoluta, se aprobó, y todos felices y contentos, y son las campanas del Big Ben. Y resultó entonces eso, que Irlanda del Norte pues permaneció y sigue hasta hoy, y va a seguir por mucho tiempo, me parece a mí, en la Unión Aduanera del Mercado Único, y el resto del país no. Con lo que hay una frontera en el mar de Irlanda por la que hay que revisar y chequear todo lo que va desde la isla de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Eso justo lo que Theresa May no quiso hacer y lo que Boris dijo que no iba a hacer, y por supuesto hizo, engañando a los unionistas británicos del Ulster, que se sienten absolutamente estafados y engañados por el gobierno de Johnson, y que están en una situación ahora mismo muy difícil, que les puede llevar a perder las elecciones que se celebrarán en mayo para renovar la asamblea del Ulster. Bueno, esa es una cuestión muy espinosa de la que ya hablaremos en sucesivos vídeos. Bueno, ya creo que me he alargado mucho, vamos para la media hora. Creo que por hoy es suficiente. Ya mañana empezaremos un poco con lo que han sido estos 2 años de gobierno de Johnson, en sus muchísimos líos, y veremos un poco hasta el día de hoy cómo está la situación política en el país, que bueno, como seguramente sabéis, es bastante inestable inestable en el sentido de que la permanencia o no del primer ministro está muy en entredicho, aunque
verdaderamente nadie sabe, no creo que un analista que pueda decir que sabe qué es lo que va a suceder, porque es bastante imprevisible y dependerá de los intereses cruzados de unos y otros dentro del Partido Conservador, que está cada vez más en efervescencia. Sí, una cosa quería añadir, es que en toda esta historia hay muchos villanos, muchísimos villanos, gente que en absoluto era partidaria del Brexit y ahora es más anti-europea que nadie, porque ve así la manera de progresar en su carrera política. Muchísimos, empezando por la que hasta ahora ha sido ministra de Exteriores, Liz Truss, muchísimos, es decir, Michael Gove, muchísimos. Bueno, Gove ya venía prometiendo de antes, no, Gove es tema aparte, pero hay muchísimos políticos dentro del Partido Conservador que en absoluto eran partidarios del Brexit y que ahora tienen a eso que se llama la fe del converso, simplemente por puro interés personal de seguir en política. Y entre ellos varios ministros del gobierno actual. Luego, como ya digo, hay muchos villanos, oportunistas, gente que ha cambiado de chaqueta, pero también hay algunos héroes. Dentro del Partido Laborista, yo diría incluso su líder, el actual, Keir Starmer, es reconocido europeísta. Hilary Benn, que es el que evitó la salida el 31 de octubre del 19. En fin, hay Beth Cooper, hay unos cuantos laboristas verdaderamente combativos y que lo han hecho muy bien, han hecho todo lo que han podido y no hicieron más, pues porque no les dejaron, francamente. Con las propuestas de Corbyn, ya os digo, tan confusas y tan sin sentido, no puede uno tratar de contentar a todos, porque al final no contentas a nadie. El votante laborista pues se vio absolutamente defraudado, ¿no? Bueno, y luego también hay algunos héroes en el Partido Conservador, que como pasa con los republicanos norteamericanos, hay algunos héroes entre ellos que mantienen, digamos, en alto el honor de estos viejos partidos, ¿no?, tan honorables, ¿no?, tan respetables. Uno de ellos es Kenneth Clark, por supuesto, hablo de los veteranos. Y el otro, que es mi héroe, es el gran luchador, que es Michael Heseltine, que ya fuera como fue Clark, ministro con Margaret Thatcher. En el caso de Heseltine fue viceprimer ministro, las tuvo tiesas con Thatcher. Al final quien se llevó el gato al agua de la sucesión fue John Major, que también se ha comportado con muchísima dignidad en todo este debate. Y digo Heseltine, el viejo león, porque debe estar ya en los 90 años, pero cuando se hicieron las manifestaciones multitudinarias en Londres a favor del segundo referéndum, ahí estaba él en primera fila, intervenía como orador, hizo entrevistas, habló, combatió y decía hay que luchar, vamos a seguir luchando, y ahí sigue, de vez en cuando todavía le entrevistan, ya como os digo que es muy mayor, pero tiene una cabeza perfectamente lúcida y me parece un tipo admirable. También Tony Blair ha hecho muchas intervenciones en favor de la permanencia del país en la Unión Europea, con todos sus errores. Es el último primer ministro laborista y francamente, comparado con lo que hay ahora, pues ¿qué queréis que os diga? En fin, esto quería resaltar, ¿no?, de esta gente que, os digo una cosa, si en el país, si en el Reino Unido hay mucha gente, una clase dirigente muy eurófoba, digamos, que hace del enfrentamiento con la Unión Europea su razón de ser. Es muy fácil culpar a Europa de todos los males, ¿no? Esto es cosa de Europa, los europeos, es la Unión Europea, Bueno, es el recurso fácil de este nacionalismo populista. Pero también la gente, los británicos que son partidarios de la Unión Europea, son en este momento, creo yo, los más europeístas de todo el continente. Y eso hay que valorarlo, hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, hay que tener paciencia. Seguramente algún día quizás esta situación se revierta y el país vuelva de alguna manera a acercarse a la Unión Europea.
no es de los Tories, no es del Partido Conservador. Incluso puede haber un giro dentro del Partido Conservador, que nunca se sabe, pero más posibilidades tendría un gobierno que no fuera del Partido Conservador de alinear más al país con la Unión Europea, sobre todo en lo que atañe al mercado, a la unión aduanera, que haría desaparecer el problema de Irlanda del Norte, el problema entre comillas, que ya lo explicaré en otro vídeo, y en el mercado único, que favorecería por supuesto lo que son sus exportaciones, que es que la mitad son a Europa, y claro, estar en una situación muy difícil. Ahora bien, quizás Europa también se pensará en la conveniencia de tener a un socio tan inestable, y decir, oiga, pero ahora que ahora viene otra vez, luego qué pasa, que van a que salir de nuevo, o cómo es esto, no sé. Cierto que económicamente igual vendría bien a todos, no sé, es muy complejo, y desde luego la oposición, si tiene alguna intención de ganar las próximas elecciones, cuando quiera que se convoquen, tendrá que hacer algo que no hizo, o se hizo muy poco porque Corbyn y su grupo dirigente no lo favoreció, que es en un sistema electoral como el británico, lo que llaman el voto táctico, es decir, en cada circunscripción votar al partido que tenga mayores posibilidades de obtener el escaño, al partido de oposición, quiero decir. Puede ser en una circunscripción un laborista, en otra un liberal demócrata, en otra un verde, pero que tengan la opción mayor de ganar al conservador que se presente en esa circunscripción, y de esa manera superar de alguna manera los obstáculos que te pone un sistema electoral tan cruel en muchos sentidos, ¿no? Bueno, pues nada, que ya no me alargo más, y mañana, en el próximo vídeo, seguiré comentando ya la actualidad hasta hoy, y como os he dicho antes, a partir de ahora seguiré haciendo vídeos relacionados con la política británica, algo la norteamericana, como os he dicho, y siempre que haya algo en relación con España, por supuesto. Muy bien, bueno, pues nada más. Buenas tardes. Por favor, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Muchísimas gracias. Adiós.